Hola, ¿cómo estás? Soy José Cosculluela y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Líderes de Acero. Como siempre decimos, el podcast para los que respiran estructura metálica. Cada semana nos juntamos con líderes de la industria, dueños de empresa, personal técnico, proveedores, y lo que buscamos siempre es que te puedas nutrir de las mejores experiencias de nuestros excelentes invitados. Hoy no es una excepción, hoy tenemos un gran invitado. Y como decimos siempre, ojalá que te puedas suscribir. Estamos encantados con los números que tenemos. Os cuento un secreto. Nosotros pensábamos llegar a 1000 visualizaciones por episodio y estamos superando las 10.000 en todos los episodios. Estamos realmente encantados. Lo que os voy a pedir, eso sí, es que os suscribáis, porque eso nos ayuda enormemente para darle difusión al podcast. Y sin más dilación, iniciamos. Como os decía, hoy tenemos un gran invitado. Me acompaña Christian Knight, que es muy buen amigo. Estamos súper orgullosos de ser proveedor de él a lo largo de su carrera. Y si lo tuviera que resumir, os diría que es, sin duda, visionario, inteligente, empático, muy abierto a aprender, con gran espíritu empresarial. Y para daros como una pequeña introducción, os diré que creó su empresa Estructuras Metálicas y una constructora en el año 2008, hace solo 17 años. Y desde entonces su carrera ha sido meteórica y ahora es una de las empresas más tecnificadas de Chile. Obviamente, él quizá no nos lo explique, pero hay muchísimo trabajo detrás, muchísimo esfuerzo, muchísima dedicación, muchísima reinversión de todo lo conseguido y coincidiréis conmigo al final del episodio que su viaje es absolutamente apasionante. Así que sin más dilación, le voy a dar paso. Cristian, estimado, muchas gracias por venir a Líderes de Cero. ¿Cómo estás? Oh, muchas gracias a ti, José, y la verdad que es un gran honor esto de estar acá. Me queda la vara alta, porque han pasado grandes invitados por acá y uno eh, es alguien sencillo, entre comillas, que nunca está invitado a estas cosas, así que te lo agradezco mucho. No, pero yo les decía, y ya, les decía que viene episodio con grandes enseñanzas. Yo la verdad es que siempre tengo que confesar a todos los que nos ven y nos escuchan que yo durante estos 17 años que me honro en conocer a Cristian he aprendido muchísimo con él. Así que para mí es un gran honor que nos acompañes en este episodio. No No tenemos hay, a tu inseparable Manuel, porque cabe decir que hay otro actor que es Manuel Aguirre, que es un otro personaje absolutamente increíble. Yo diría que es un animal social y es tu socio, ¿verdad? Es tu socio, pero él se dedica más a la constructora. Lo traeremos otro día, pero hoy nos enfocaremos, si te parece, a la parte de la estructura metálica de AMCS. Mira, si te parece, como hacemos normalmente, cronológicamente, me gustaría que empezáramos un poquito por tu background. Tú eres ingeniero civil y que nos cuentes un poquito cómo fueron tus primeros pasos. Mira, yo soy ingeniero civil de profesión en Chile. Hay distintas maneras de estudiar ingeniería civil, algunos se especializan más, otros menos. Yo vengo de una escuela bastante generalista, no teníamos especialización propiamente tal, y la Ujú. especialización uno se la iba dando en la carrera, quizás con algún optativo, la memoria, la tesis final, etcétera. Y curiosamente, mi tesis fue comportamiento en hormigón armado. Eh, pero profesionalmente, después de terminar la universidad, me incorporé a una empresa de ingeniería y construcción noruega que está trabajando en Chile en los grandes proyectos mineros y que se llama Kjell-Kaverner, una súper buena empresa, súper buena escuela y todavía mantengo vínculos con la gente porque trabajé ahí, muy, muy buenos amigos. Y ahí me tocó al tiro meterme en el mundo del acero con, 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 con fuerza, así. eh, era lo que tocaba porque en el rubro minero el acero en Chile no tiene comparación en términos de plazo, velocidad, la logística, etcétera. Construir un hormigón armado a 5.000 metros de altura no funciona. Es inviable. Entonces, hay un gran background del acero y en esa empresa hacíamos proyectos tanto en Chile como en Australia, Bolivia, nos tocaron varios lados. Eh, y trabajando en esa empresa me tocó participar
en un proyecto donde yo era un poco, llamarlo la contraparte técnica de dos maestranzas, que era Edice y Arrigoni. Nosotros como política de empresa siempre contratábamos a dos a tres, pues si falla uno y después con el otro. Entonces, siempre normalmente con los líderes del mercado, y en esa época Edice y Arrigoni eran los líderes, y me tocó interactuar con los equipos de ambas empresas hasta que un día un compañero de la universidad, Claudio Freire, me dijo: "Oye, Ujú. estamos buscando un gerente técnico para el área de detallamiento en Arrigoni". Y dije: "Ah, interesante", y al final me cambié el lado del mesón, de ser cliente a ser proveedor. Eh, y ahí trabajando en Arrigoni, en la parte de ingeniería, me tocó aprender mucho porque teníamos básicamente dos grandes grupos de clientes. Uno era la maestranza propiamente tal, de proyectos mineros, chilenos, estándares chilenos, metodologías chilenas, pero también hacíamos detallamiento para proyectos en Estados Unidos, de maestranza en Estados Unidos. Entonces, eh, ahí uno partía comparando y eran dos mundos distintos, era blanco y negro. Que no No tienen tenían absolutamente nada que ver. La concepción, la nada filosofía no tienen nada que ver. nada que ver. Y dije: a ver, nosotros somos tan inteligentes en Chile que lo hacemos bien de una manera, o los gringos son tan inteligentes y nosotros no estamos entendiendo". Bueno, todas las cosas no son blanco y negro, hay motivos para todo, pero básicamente ahí se veía la manera, porque en Chile la edificación en acero, llámese edificio y todo, no se había desarrollado mucho, y esta otra manera de ver las cosas más a la americana, un enfoque de productividad más que nada, hace que estructuras de acero sean factibles, ¿ya? Eh, y el año 2000, o sea, 2007, por ahí, yo creo que antes incluso, siempre, bueno, yo había tenido la idea de montar mi propio negocio, siempre me había motivado a ser independiente, y ahí armando un poco la idea de todo, dijimos: "Bueno, vamos a tratar de desarrollar eh, estructuras metálicas porque vemos un gran potencial de mercado en aplicaciones que hoy día no se está dando". Entonces Ujú. partimos, eh, después me salí de esta empresa y partí un poco sin un plan tan claro. Sabía eh, que habían hartas oportunidades, no sabía cuáles exactamente, pero quería básicamente explorarla. Entonces partimos revisando, a ver qué pasa si hacemos edificios de baja altura en acero, cómo lo hacemos, etcétera, y viendo varias cosas. Y bueno, y ahí nos Ahí estás conocimos, porque ahí estás como afinando la ingeniería, ¿no? Es como sí, después de ver la ingeniería, vamos a decir, más orientada a la fabricación, ¿verdad? Como es la de Estados Unidos, que quizá no le obsesionan tanto los kilos, pero que buscan una fabricación lo más efectiva posible, y ahí compara esos 2 mundos buscando tener una ingeniería que facilite la fabricación, ¿no es cierto? correcto, correcto, tal cual. Entonces, bueno, y en esta búsqueda nos conocimos ahí, una de las piezas fundamentales en todo este modelo de negocio, donde básicamente ya había pasado eh, por esta otra empresa y no tenía muchas ganas de ni siquiera montar un taller. Era todo, tratemos de ser tan profesionales, entre comillas, que vamos a externalizar eh, el detallamiento, plano de fabricación, la construcción, y tratar de que el gran valor venga de la ingeniería. Y ahí poder, a través de sistemas, poder eh, tener proveedores que nos resuelvan todos estos problemas y llegar a un producto final que es un edificio terminado, una estructura terminada. Y una de las piezas claves dentro de este modelo era, obviamente, el tecla, y por eso nos conocimos. Cierto. Y, y bueno, como no teníamos un Cristo, había que tratar de conseguirlo lo más barato, y eh, ahí nos conocimos. Ahí negociamos Ahí duramente. negociamos. Mira, de hecho, me viene muy bien lo que comentas, porque me he olvidado con la pasión esta de decir que habíamos llegado a los 10.000 visitantes, que se suscriban, etcétera, me he olvidado del título. Y el título que yo quería poner al episodio que te pedí era pasar de subcontratista
tu carrera de subcontratista a llave en mano y también a proveedor, ¿verdad? O sea, es que tú empiezas primero y me ha venido perfecto esta, tu primera respuesta porque es eso, yo, mira, yo voy a hacer una muy buena ingeniería y voy a intentar subcontratar. Pero ahí te vas encontrando diferentes sorpresas en el camino, ¿verdad? Y Eh, la primera es que la teoría de hago buena ingeniería, lo reparto y se lo doy a diferentes maestranzas o centros de servicio, no te acaba de funcionar como tú desearías, ¿verdad? no, porque básicamente acá el mindset siempre es precio por kilo. Entonces, si tú le haces el trabajo a la maestranza más fácil, no se traducía en menores costos, menores precios. Y en la práctica se perdía todo el esquema. Y por otro lado, termina pasando que tu proveedor te ve como una especie de competencia y no siempre está a la par contigo, o en su efecto no te cumple cuando, de acuerdo a los programas tuyos, y eso genera disrupciones que eran súper difíciles de manejar. Ahora, sin mucho capital, hay que hacer malabares, lo terminamos básicamente eh, y empezando a poco a integrar cosas, siendo, pero siempre era, no, tratemos de no hacer esto, tratemos de subcontratarlo, pero siempre era, era difícil, era difícil. Y entonces, claro, te encuentras con algo que es bien lógico, porque lo subcontratas con alguien que quizá, si no tiene una mirada muy aperturista, te ve un poquito como una futura competencia. Como, uy, Sí, me está subcontratando este, ¿verdad? Y eso hace que quizá incluso cuando él tenga trabajo te ponga atrás de todo en la lista de sus prioridades. Con lo cual también te fastidia para tú poder cumplir con aquello que tienes pactado con tu cliente, que es una de las grandes dificultades de subcontratar la fabricación, ¿no te parece? correcto, no, y nos pasó varias veces, o sea, subcontratábamos a maestranzas bien importantes algunos trabajos y en la mitad del camino, no, es que cerramos un megaproyecto con un cliente súper importante para nosotros y bueno, se atrasa nomás. Y uno no tenía mucho que hacer, eh, pero la gran disrupción, porque montamos finalmente un taller chiquitito, muy Ujú. modesto, con puro amor y cariño, muy poca tecnología. Pero ojo, siempre, siempre, la verdad que el tema de tener todo ordenado a través de buenos planos de fabricación con el tecla, etcétera, fue fundamental, fundamental. Y logramos, por ejemplo, en este taller muy, muy modesto, eh, trabajamos con Centro Acero, que era una empresa, un Steel Service Center, Sí, ¿no? Sí, sí. que nos proveía placas y vigas perforadas. Entonces, con eso nosotros llegábamos a nuestro tallercito, vestíamos los elementos, soldábamos, después ahí con un esmeril angular nomás, llevábamos la estructura y la pintamos. Y la gran disrupción que se nos generó fue que finalmente en la mitad de un proyecto que ya era grande para nosotros, Centro Acero llegó y cerró. Eh, la directiva Centro Cero consideraba que generaba, era parte del grupo Sintac acá en Chile, Sí. y era muy pocas toneladas versus Sintac. Entonces, Ujú. de nuevo, esta mentalidad del kilo, no del valor agregado, era mejor eh, cerrémosla porque son muy pocos kilos para nosotros y son muchos problemas, porque procesar placas, dimensionar, viga, es mucho trabajo, pero obviamente tiene mejor margen. Y ellos dijeron, no, se cierra y nos dejaron con órdenes de compra puestas, proyecto en fabricación, era en pleno y de repente un día viernes nos vamos a la casa, el día lunes aparecemos de nuevo y era como, oye, el pedido no, si la empresa cerró. Hijo, ¿Cómo y cómo lo hacemos? Y por suerte, por suerte, por suerte, habíamos comprado para las emergencias una mesa de corte chiquitita muy y bien. con esa salimos jugando más otros proveedores ahí en el mercado. Y dijimos, nunca más dependemos de un solo proveedor o tenemos que tener el plan B, siempre, siempre, Muy siempre. bien. Fíjate, hay como diferentes enseñanzas. Primero, el plan A es hago una gran maqueta, un gran modelo, resuelvo bien, hago un modelo muy bueno para fabricación y voy a subcontratar. Pero eso resulta que no acaba resultando como el papel dice al principio, y que tiene todo el sentido, ¿eh? Y que tendríamos que Sí, llegar a eso. Y luego dices, bueno, ahora
no voy a tener tanto material, por ejemplo, no quiero tener tanto material, lo voy a comprar, que me lo sirvan a la medida, ojalá no tener tantas máquinas, pero te encuentras con un cierre de un centro de servicio y dices, "Uf, y ahora voy a tener que invertir en más maquinaria y también en más material". O sea, es que como la complejidad va aumentando en el camino. El tema es que uno dice, a ver, porque las maestranzas son esclavos de sus máquinas al final. O sea, mientras más máquinas tengáis, las máquinas hay que mantenerlas, hay que el costo de capital, etcétera. Y si uno no las tiene llenas, es un desastre. Entonces, ¿cómo manejamos esto? Entonces, fue, bueno, vamos a tener las máquinas justas y necesarias, ni una más ni una menos. Ujú, ¿Ya? ujú, Y era ya, primero la mesa de las placas, después otras máquinas más, pero el gran salto, después posterior a ese, porque ahí quedamos con esta maquinita chica, ya no comprábamos placa en el mercado, o algunos proveedores muy específicos, ujú, ujú, y, y necesitábamos crecer porque el mercado nos pedía y nos pedía proyectos y eh, nos pegamos con Manuel un viaje a, a ver máquinas afuera, a ver qué es lo que hacemos. Y antes de eso, en todo caso, otro gran amigo que conocí también a través tuyo, Pablo Fernández, nos había invitado a estos tours de IP correcto. por Alemania, por Holanda, por Bélgica, a ver Míticos, distintas míticos. fábricas de Muy míticos. maestranza Ujú, y esto fue el 2013, justo después de que habíamos tenido este papelón con Centro Acero. ujú, Entonces ahí empezamos a entender cómo trabajaban afuera, cuál era la metodología, etcétera. Uno no entendía ni la mitad de lo que hacían porque era un mundo bastante distinto a lo que uno estaba acostumbrado, pero uno ujú, iba aprendiendo muchas cosas. Así que después, al otro año, con Manuel nos fuimos a España ujú, a ver a Pablo y tenía un par de máquinas ahí que tenía a la venta eh, y, y siempre estaba todo, ya estaba en boga el tema China, ¿no? Compremos en China, que China es barato, bla, bla, bla. Y así que agarramos después de ver a Pablo en España, nos fuimos a China a ujú, ver más. ujú, Eh, y mira, básicamente haciendo el análisis económico, obviamente la máquina china era 10 veces más barata, ¿ya? ujú, No había por dónde, pero nuestro costo de falla era infinito y la máquina no era la misma, la tecnología estaba ujú. varias generaciones atrás, eh, y viendo el tema del soporte, oye, si nos pasa algo, ¿cómo lo vamos a arreglar? Eh, Al final uno metía todas esas cosas en la ecuación Claro, y por mucha plata que nos hubiésemos ahorrado en las máquinas chinas, no, no hacía mucho sentido, el tema de la confiabilidad era todo porque nosotros vendíamos confiabilidad a nuestros clientes. Eh, es lo que nos ha, o sea, básicamente si se me pregunta qué es lo que ofrecemos nosotros a nuestros clientes, no somos los más baratos, no somos los más bonitos, somos básicamente, nos comprometemos a trabajar y lograr resultados. Y fallar de nuevo, o sea, imagínate, nos falla una línea que tenemos ahora montada y te queda la embarrada, no es la idea. claro, claro, Así claro. que le Bueno, compramos las máquinas a Pablo. muy bien. Bueno, Pablo, mira, ahora que lo comentas, la verdad que esos autobuses les podían haber llamado líderes de acero, ¿eh? Cuando nos desplazábamos de una planta a Sí. otra, porque ahí estaban dentro muchos líderes de acero. Bueno, Pablo, lo tengo que llamar un día de estos para que obviamente nos comparta como proveedor sus experiencias. Mira, de hecho, para ver un poco el contexto, porque tú ya estás entrando como en fase 2, 3, ¿eh? Tienes un taller, ese taller ya empieza a comprar primero para hacer las placas, después ya empiezas a comprar ya, me imagino, sierra taladro, etcétera, para ir creciendo con maquinaria, pero a mí me llamaba mucho la atención cuando preparábamos el episodio que tú me decías, oye, al principio empezábamos a hacer muchos estudios, pero no nos salían las obras, y es que vendéis un terreno y al que os compra un terreno le hacéis la primera obra, un poco para ver el contexto, que hace Bueno, poquito eso tiempo, fue, pero esa es buenísima, porque parece porque hace 15 años, o sea, o 16, no estamos, pero cuéntanos un poquito esa anécdota que me parece fantástica. bueno, Manuel, no partimos al mismo tiempo en el negocio juntos, sino que ya en todo este esquema de ver las cosas a través de la ingeniería y todo, Manuel es de Parral, en un pueblo al sur de Chile, y ¿cómo se llama? Él está haciendo sus obras también independiente,
y ya estábamos haciendo algunas colaboraciones en conjunto, pero lo que hizo que partiéramos ya en serio fue que él le había, la casa de su abuelo, donde el abuelo hacía jamones y todas esas cosas, okey. eh, pero era abuelo español. Sí, sí, cierto. eh, ¿Cómo se llama? La casa del abuelo la vendió la familia a un señor que iba a hacer un supermercado. Ujú. Y ahí, bueno, Manuel estaba a cargo de esa cuestión y al final, oye, y le vendieron el terreno y básicamente, no sé, se pusieron a hablar y le digo, bueno, te hago el supermercado. Y me llama y me dice, ya, pues hay que hacerle el supermercado al que le vendía el terreno. Y ahí nos tiramos a la piscina, vimos cómo podíamos hacerlo, qué no podíamos hacerlo. Esto fue el 2009. Y fue nuestra como gran obra que nos pudo generar flujo, un poquitito de utilidad para poder reinvertir, etcétera. Antes estábamos nomás como andando. Guay, Manuel, sí, Manuel valiente también, ¿eh? Y también muy vendedor, ¿eh? Porque primero le Sí, vende el terreno y luego le vende hacer el supermercado. Máquina total, ¿eh? Muy bien. Oye, claro, entonces ahora hemos recorrido ese desde los inicios. Oye, no quiero tener taller, me pongo en taller. Oye, no quiero tener máquinas, me compro máquinas. Oye, y luego cada vez más máquinas y luego a vez más material. ¿Cómo es ahora mismo el AMCS? ¿Cómo lo describirías tú? Tu taller ahora, tú, ¿cómo es? sí. Mira, hoy día, a ver, el tema de la disponibilidad de mano de obra calificada en Chile ha ido, es un bien que todavía está disponible, pero hay una tendencia eh, mundial, te diría, de que cada vez la gente no quiere trabajar en estos trabajos más pesados. Así que hemos ido tecnificando el proceso completo. Hoy día todas las placas, vigas, etcétera, se hacen en máquinas CNC. eh, y hace poquitito terminamos de montar un robot armado y soldado automático, un Seman, que básicamente era el último eslabón manual que nos quedaba. ¿Ya? Obviamente todavía hay partipiezas que se hacen a mano, eh, porque no todo se puede hacer en el robot, pero gracias a eso ya tenemos súper tecnificado el taller. eh, y toda esta cadena siempre en pos de, mira, el tema de las máquinas, lo que decía antes, si uno se vuelve medio esclavo, porque hay que mantenerlas, pagarlas, etcétera, hay que tenerlas Ujú, mínimas, pero ujú. hay que entender lo que hace bien cada una, cada otra, para tener un programa de fabricación lo más acotado y liviano posible. Em, y eso es un poco donde estamos ahora y seguimos optimizando los procesos entre medio. O sea, eh, estamos lejos de ser un óptimo, yo no me quedo tranquilo nunca en todo caso, y, y queremos ir más allá. Y ese más allá, obviamente, se viene con todo lo que ahora está en boga, el tema de la inteligencia artificial, el manejo de la información, para poder lograr esos objetivos. Yo creo que todos los que nos ven y nos escuchan ya tienen un contexto, ¿eh? De cuando vendimos ese terreno que dices, cuando vendimos el terreno hasta la empresa y los centros que habéis llegado a hacer. Tú lo dices como en dos frases, ¿eh? De hicimos esto, pero hay un carrerón espectacular. Entonces Sí, ahora, resumiendo un poco, claro, tú ahora haces llave en mano conjuntamente con la constructora que lidera Manuel, ¿verdad? sí, Porque no lo hemos comentado, pero es como dos unidades de negocio que se complementan absolutamente en el tema del llave en mano, que es uno de vuestros focos. También hacéis en ocasiones también vendéis partes, es decir, también hacéis como de centro de servicio para otros que requieran ese servicio, ¿verdad? correcto. Ah, y estructura, sería más o menos esas serían las tres líneas de negocio, Y como mira, este tema de ser esclavo de las máquinas nos Ujú. hizo un poco también hacer un poco de centro servicio, porque hay que tener las máquinas siempre ocupadas. ¿Ya? Eso es un poco la filosofía, y hay una unidad de negocio asociado a eso que se llama Service Steel, que nació en base a tratar de eh, tener todos los procesos productivos dentro de la maestranza lo más ocupados posible. Para poder ser eficiente, metemos dentro del mix todas las placas de otros clientes, todas las vigas de otros clientes, maquilamos distintas cosas. Y ahora nos pusimos a maquilar también las primeras pruebas de estructura ya fabricada para otros talleres. De repente les falta capacidad y nosotros los ayudamos. Ahora esa unidad de negocio funciona aparte,
Muy bien. Ahí tenemos otro socio, Rodrigo Herrera, que ha sido fundamental también para nosotros. Y no podemos andar, o sea, yo como cliente de maestranza, cuando compraba en un centro de servicio en otra maestranza, sobre todo en otra maestranza, si es que me prioriza por sus proyectos, al final no trabajo más con él. ¿Ya? Entonces acá la cuestión tiene que ser súper ordenada, las prioridades súper bien enfocadas. Entonces, si un cliente ya se le dio un plazo de entrega de sus placas, la planificación del resto va en acorde a eso. No puede pasar a llevar la planificación porque no, que al dueño se le ocurrió meter su proyecto. No, no, eso no existe. Y, hay que, y eso hay que cuidarlo mucho. Y ahí tenemos varios eh, clientes con que trabajamos que nos ha funcionado bastante bien, también son amigos con el tiempo, han crecido también con nosotros y, y se ha generado una relación muy, muy buena. Pero es súper importante mantener estos mundos separados, porque si no, la misma sensación que nos queda a nosotros, que nos tiraban para la Claro. cola. Claro, es que tú lo aprendiste en tu propia piel. Entonces, el hecho de que sería como que, creo que tú lo expresabas como diciendo que todos sois clientes internos, ¿verdad? Es como que tú eres cliente del centro productivo, también los que vienen para la maquila, todos, y con socios diferentes, y entonces se puede ser muy, como muy ordenado, como decías tú, como muy estricto. No poner a la cola al externo y entonces puedes mantener la relación, porque cuando le fallas una vez, le fallaste para siempre, que es no es más que lo que te pasó a ti. Ah, está súper bien, súper bien. Y muy en la línea, mira, en el episodio que grabamos la semana pasada, Pablo Tascón, que también buen amigo de Colombia, él decía, dice que llega un momento que tienes que pensar o en ganas en capacidad o en ganas en alianzas. Es un poco lo que decías tú. Entonces, ojalá que el sector consiga hacer estas alianzas, no para que no vendan máquinas, obviamente, cada uno haga las inversiones que deseo, pero que esas alianzas puedan permitir, ¿no? ¿Te parece? Que en los altos y en los bajos pueda haber apoyo entre empresas. Pero yo creo Sí, que sería correcto. como el Bueno, futuro. y en Ujú. general en Chile sí hay una buena relación entre las distintas fábricas ¿Cierto? de acero, hay harta colaboración. No quiero que suene de repente que no, eso no pasa, pero no, no, sí, hay mucha colaboración y entre varias fábricas siempre uno se presta ropa, Cierto. como uno dice, Ujú, ujú. y uno no puede hacerlas todas solo. Y nosotros hemos entrado en consorcio, en proyecto con otras talleres, otras constructoras, eh, y ahí Manuel es muy hábil comercialmente, socialmente, entonces va generando alianzas con mucha gente. eh, y ha sido un poco la clave. Nosotros todo el crecimiento siempre lo hemos hecho con asociaciones, con socios, con eh, consorcios, llámala como quieras, pero siempre en colaboración. Y para que lo que nos ven y nos escuchan lo entiendan, claro, tú tienes ahora 3 unidades de negocio que tienen como 3 líderes diferentes también, ¿no? ¿Un poco? Sí, correcto. Pero aparte, Sí. y con ciclos súper diferentes, porque un llave en mano puede llevar muchísimo tiempo para un cliente muy de confianza, ¿verdad? Es como explícanos un poquito las diferentes concepciones del negocio que tenéis. Bueno, o sea, cuando es un proyecto en ya en mano, obviamente tiene otra complejidad y tiempos mucho más largos. Entonces, siempre, a ver, en el óptimo, que no siempre se da, y ahí está la dificultad del negocio, es que uno quiere tener lleno el taller. Y eso no necesariamente se condice con la construcción, pero ya hemos logrado afinar la mano, tratar de, oye, este proyecto nos interesa, porque nos va a generar trabajo en el taller en más o menos en tal lapso de tiempo, eh, y un poco hacer malabares. Si de repente nos llenamos de trabajo, bueno, ahí hay que trabajar más nomás, o en la constructora tienen que trabajar más para alcanzar a llegar en los plazos que se va a generar el espacio, cosas Ujú. así. Muy bien. No es fácil. Esa es la parte, yo te diría, más difícil del negocio y requiere de todo nuestro talento Ujú. para lograrlo. Sin duda. Incluso en el llave en mano, el hecho de que el ciclo sea mucho más largo, también te genera el tener que comprar material con mucho más tiempo de antelación, ¿verdad? Porque claro, es algo que tú estás cerrando y también te requiere una inversión inmovilizado más grande también, porque es una obra que va a tener un ciclo mucho más largo.
pero que la situación, ¿verdad?, externa de otros mercados, de otros continentes incluso, no te pueden afectar. También te tiene que influir, ¿no? Sí, ese es uno de los grandes problemas, porque un cliente, a ver, hasta la gran disrupción de las cadenas de suministro en la pandemia, ni un cliente te aguantaba un ajuste de precio porque afuera subió el acero o que, no sé, pues que Rusia invadió Ucrania, todas esas cosas que afectan las cadenas de suministro o los precios internacionales, no existía. Entonces, era imposible meterle un polinomio, nada. Era, oye, porque son proyectos relativamente chicos, no es el megaproyecto minero. eh, son proyectos relativamente chicos y uno no le puede decir a un mandante que quizás uno está cerrando hoy día, es un proyecto que va a ser una fabricación en 3 meses más o en 5 meses más, cosas así. Uno no puede decirle a los 3 meses, no, que Rusia invadió Ucrania y 10% más. Eso no existe para nosotros. Y tratamos de lograr por ese lado alianzas con los proveedores de acero local, que eh, era muy difícil mantener el precio fijo, por no decir imposible, porque ellos también en la práctica, cuando el precio baja, es para los dos lados, o sea, cuando sube, sube, y cuando baja, al final uno se lo compra al del lado. Entonces, es difícil lograr esa alianza o manera de afirmar el precio con proveedores, y al final, por eso siempre tenemos nosotros nuestro propio stock de acero, para poder estabilizar el precio y poder responderle a los clientes. Y de hecho, en los ya en mano, incluso los que nos tocó en la mitad de todo este eh, problema de la cadena de suministro, donde el acero se fue a las nubes, nosotros a nuestros clientes que teníamos el acero le mantuvimos el precio acordado, siendo que todo lo otro, no, que sube el acero, te lo subo, porque eran disrupciones muy grandes, y, y esos clientes lo agradecieron para siempre, porque al final nosotros teníamos la capacidad de mantener el precio y lo hicimos. Muy bien. Bueno, de hecho, eso debe ser parte del éxito de la venta, ¿no? Porque yo el otro día te decía: "Oye, que no encuentro tu web", y tú me decías: "Es que la estoy volviendo a hacer". Digo: "Pues esto es un lujo". O sea, no necesitar ni siquiera página web para que vean lo que uno ha hecho antes para captar nuevos proyectos. Yo creo que indica un poco o sea, a ver, que la Sí, tienes que hacer, la página web entre nosotros. correcto, me da vergüenza no tenerla activa La en este tienes que hacer. momento. No nos Ah, vamos a tampoco es que sea una buena práctica no tenerla entre nosotros 2. Pero vamos, que eso quiere decir que la captación viene un poco también de la solidez de proyectos previos, ¿no? sí, Que es el que te trae nosotros el negocio. básicamente trabajamos puro name landing y por recomendaciones. Uno de los proyectos más importantes para nuestro desarrollo fue por ¿Eh? ahí, por el año 2013, 2014, donde hay una marca de té acá en Chile que se llama Té Supremo. Ujú. Y Té Supremo, que la empresa detrás de eso se llama Cambiaso Hermano, se quemó por esos años un galpón de producción grande donde envasaban el té, y a don Luis Cambiaso le habían dado el dato, no, si estos dos chiquillos te pueden ayudar a reconstruirlo porque se estaban dando muchas vueltas. Y tenía el gran problema que se quedaban sin producir el té, tenían té para, básicamente en las bodegas, para atender el mercado 4 meses. Si en Ya, 4 meses no lograban reconstruir la planta, traer las máquinas y producir bolsitas de té, perdían el mercado. Y básicamente le hicimos una propuesta con ya en mano, le suministramos la estructura, le montamos, le construíamos todo, le reconstruíamos la planta. Fue como en 3 meses, era el plazo total que teníamos, y lo logramos. Y don Luis nos dijo, bueno, ¿cómo se llama? Está obviamente muy agradecido, y nos había advertido que si lo hacíamos bien, siempre nos íbamos a acordar de él, y efectivamente él nos recomendó a todos sus amigos, él tiene muchos amigos empresarios, y dio el dato y se ha ido corriendo la voz de que podemos resolver un problema casi imposible. eh, y hasta el día de hoy le hacemos todos los trabajos a ellos, pone, etcétera. qué Eh, fantástico. y ese ha sido nuestro mejor gerente comercial. Corre la Bueno, voz y, oye, es que me dieron el dato por acá, por allá. Al final ha sido puro name landing. Y en eso mismo ahora, hace poco, nos hemos estado especializando bastante en la industria de los data centers, que también llegamos por name landing. Y uno de los motivos por el cual tuvimos que votar la página es porque estos proyectos no se pueden publicitar por razones de confidencialidad. Entonces era como
Bueno, tuvimos que bajar Ujú. varias, o sea, teníamos que actualizarla y no la podíamos actualizar con los últimos proyectos. Entonces ahí un poco estamos viendo la estrategia, montar de nuevo la página, porque hay que tenerla, no hay excusa. Hablábamos de las 3 unidades de negocio, ¿verdad? Hemos hablado de la parte que lleva, eh, que llevas tú personalmente, la parte que lleva Rodrigo también, está obviamente Manuel, pero creo que tenemos más actores muy principales en la casa, ¿verdad? Sí, no, bueno, a ver, es un equipo bastante grande, pero otra de las piezas fundamentales dentro del equipo y socio también en la parte de la ingeniería es Matías Breitman. Él está a cargo de la oficina de ingeniería y ha sido uno de los pilares para poder seguir desarrollando cosas y básicamente sin estos cuatro pilares no hubiese sido fácil llegar donde estamos. Oye, y una pregunta sobre los 4 os ponéis siempre de acuerdo de manera rápida, ¿cómo es esa? O a veces sí, a veces no, quién tranza, ¿cómo los 4 cómo se gobierna eso? Mira, a ver, hay que ser siempre, porque cada persona tiene su método, manera, eh, y hay que cuidar el fin último. Ujú, Y de repente, por ejemplo, para los objetivos de ese fin último, hay algunas de las partes que tiene que ser de alguna manera, en todo sentido, ¿no? Oye, por ejemplo, por un caso, este es un proyecto extremadamente apretado en plazos. La ingeniería no va a ser tan eficiente porque tenemos que sacarlo en 2 días, no sé, una cosa así. Así que ya, diseñamos rápido, nos estresamos rápido ahí y aunque quede el diseño quizá un poco más pesado, no tan eficiente económicamente, igual llegamos al objetivo. Y en general, todo en el ecosistema nuestro son súper generosos, entienden eso, ceden, eh, no, y es fundamental, te diría, hasta la diferencia de caracteres de cada uno de nosotros. Si cada uno tiene su ujú. carácter, su manera de hacer las cosas, si fuéramos todos iguales, estaríamos agarrados del pelo. Eh, eh, no me gustaría tener de socio a mí mismo. Ah, pero Es está bueno bueno, la complementación y eso es claro, fundamental. Y el trabajo en muy bien. equipo, si esta cuestión, nadie puede hacer las cosas solo. La suma es a ver, la suma de las partes da una suma total mucho más grande. Tremendo, tremendo este dato de acero, Cristian. Súper bueno. Y una cosa que me llama la atención, porque para, claro, las personas que nos ven de fuera de Chile, vosotros tenéis la empresa en Concón. Concón viene a estar, para los que no lo sepan, está cerca de Viña del Mar, viene a estar a unos 130, 140 kilómetros de Santiago, más o menos, debe estar a esa distancia, ¿verdad? Oye, ¿cómo para captar el talento? Porque lógicamente en Santiago viven 9 millones de personas. Para bien o para mal hay 9 millones de personas, ¿no? Es muy grande la ciudad, pero en Concón no viven 9 millones de personas. ¿Cómo haces para captar el talento? ¿Y cómo haces para retener el talento? Porque eso es un temazo para vosotros, me imagino también. Vivir en la quinta región es una maravilla, ya en términos de calidad de vida. Ujú, Entonces, es el driver número uno. Nosotros a nivel ingeniería estamos muy bien abastecidos por la Universidad de Santa María. Yo con Manuel somos de la Universidad de Santa María. Y ahí captamos gran parte de nuestro talento ingenieril, ¿ya? También de otras universidades, pero ahí fuertemente. Y terminamos montando negocio ahí porque, bueno, yo me considero de Viña, siendo que nací en Punta Arenas, eh, que nací ahí por mi papá era marino, entonces terminé naciendo en Punta Arenas, pero me considero de Viña. que hay como 2.000 kilómetros de distancia, pero más o Más, menos. más, más. Más. Eh, pero, y terminé estudiando en la Santa María, Manuel también, ahí nos conocimos, y montamos la empresa allá en la quinta región. Y todos nos decían, oye, ustedes están locos, ¿por qué están allá tan lejos si no hay nada? Están en la playa, más la gente de Santiago habla de ir a la playa. Ujú. Eh, entonces, era como que tuvieras tu taller en la Costa Blanca, no sé, po. Sí, 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 sí. Y bueno, no es tanto una locura porque tienes, bueno, este talento de la universidad, hay muy buenas escuelas técnicas, y al norte de Concón hay un gran polo industrial igual que genera conocimiento metalmecánico. Y ahí hemos ido formando nuestro equipo y pasa que la calidad de vida también los atrae. Eh, Nuestro taller está a 5 minutos de la playa. Hay gente que se hace el surf en la mañana y va Ajá. después al trabajo.
y eso obviamente atrae. Y no ha sido una complejidad, también estamos al lado del puerto de Valparaíso, entonces la logística es muy buena para la importación. Muy bien, sí, eso es muy cierto. Bueno, y también es un buen dato de acero para recordar ese convenio con la universidad educativa, ese dar clase para poder divulgar y a la vez captar talento. Nosotros hicimos un convenio con esta universidad hace muchos años y acabamos encantados. O sea, que yo creo que también puede ser un dato para todos los que nos ven y nos escuchan, que muchas veces nos dicen: "Oye, no encuentro profesionales". Pues ojalá le podamos dedicar un poquito de tiempo al centro más cercano, de manera y que incluso los estudiantes vayan a ver la planta, se empiecen a enamorar también, poder dar clases, salida profesional, que vengan como internos una temporada, y así Mira, consigamos que más gente se dedique al acero. es fundamental. Si tú me preguntas, es fundamental. ¿Y por qué? Porque a ver, nosotros en la empresa nunca vamos a tener o nunca vamos a hacer lo que enseñan en la universidad. Eso va a ser así siempre. Si cada empresa trabaja de manera distinta, hace procesos distintos y la universidad es mucho más general, esta cuestión es muy específico. Entonces hay que trabajar en conjunto para lograr este capital humano que es súper importante. Y al final, si tú me preguntas qué es lo más importante que tenemos nosotros, las máquinas se compran y se venden, da lo mismo. Es un problema de plata. El talento humano no es fácil de armar y conseguir. Y lo más importante que tenemos nosotros es nuestro equipo, no nuestro equipo humano, no las máquinas. Claro, Eh, claro. Oye, y en tu parte profesional también te quería, porque en esa parte del talento tú también eres un gerente joven. Y también yo creo que también cumples un poco el rol, obviamente, de conseguidor de obras, obviamente, de la parte comercial, pero también de asesorar al cliente, ¿no? Yo creo que tanto que vosotros tres, los tres que lideráis la unidad de negocio, un poco también tenéis el background, el perfil del asesorar. Y eso es algo que también me Correcto. gustaría que pudieras compartir con la gente que nos ve. Mira, de hecho, los tres participamos en esta captación de clientes y atendemos distintos clientes en base a también las afinidades personales. Sí, hay clientes que son más afines a ser ordenados, otros son más desordenados, otros son enfocados en el precio, otros en la rapidez, y pasa que se genera más afinidad con uno con otro y los atendemos por distintos canales. Mira, Y uno termina asesorándolo, trabajando con ellos, es súper importante entender el problema y venderle al cliente lo que el cliente necesita. Eh, Nosotros nunca vendemos lo mismo, al final o sea, como que uno sí, sí, vende lo sí. mismo, pero en la práctica Sí, sí, es sí, claro. un traje a la medida Ujú, y en todo sentido, no es, hay que sí. entender los plazos del proyecto, las problemáticas, dónde le aprieta el zapato al cliente. No, está súper bueno. Muy bien, mira, pasamos, si te parece, a analizar el mercado, que es otra de las secciones. Estamos en Chile, llevamos un ciclo que ha sido un pelín complicadillo, ¿no? Los últimos años para algunas grandes empresas del sector, etcétera. ¿Cómo ves tú el 2026? El 25 ya lo tenemos casi amortizado, pero ¿cómo ves tú el 26? Mira, 26, 27. llevamos mucho tiempo en un periodo político bien complicado. El 2019 tuvimos un tremendo problema delictual de protesta y cosas que generaron disrupciones tremendas en el país. A nosotros nos quemaban obras, tuvimos eh, una obra la vandalizaron y quemaron 7 veces. Era un proyecto de un supermercado que ya no paraba. Y ha sido un periodo bastante complicado, pero ahora hay aires de cambio, ya la gente se aburrió del ciclo político donde estamos y probablemente, bueno, este fin de semana hay elecciones y probablemente va a haber un cambio de ciclo político fuerte, pro inversión, pro desarrollo, Ujú, crecimiento, ujú, que espero cambie un poco como veníamos y ya se ujú. está notando. Si el ambiente hoy día esto va a cambiar y yo espero que el 2026 va a ser un muy buen año. Ahora, Muy bien. eh, también en los años malos no es que nos haya ido mal, si hemos seguido haciendo cosas, creciendo y nos ha ido bien, pero obviamente el ambiente de desarrollo de negocio ha sido, si antes para vender uno se esforzaba uno o desarrollar algo, hoy día hay que, no es por dos, es por tres, cuesta mucho más.
y eso nos ha hecho trabajar muchísimo. claro, claro. Bueno, puede ocurrir incluso que a futuro haya tanta necesidad que tampoco podamos cubrir, que a veces ocurre también, ¿eh? Que después de algunos años tranquilos, luego venga tanta necesidad que sea incluso difícil cubrir toda la necesidad que tenga el mercado, que a veces también ocurre, ¿verdad? Que a veces a veces muy poco y luego, ¿cómo vamos a hacer todo esto? Sí, y ahí, bueno, nosotros no queremos crecer desmesuradamente porque ahora en todos estos boom pasa que todos se vuelven locos y vamos creciendo en base a un crecimiento inorgánico, descontrolado, y eso es cavar la tumba para el futuro. Nosotros siempre tranquilo, da poquitito, porque si no, después te pasa la cuenta. Claro, muy bien. Oye, mira, te quería pedir algo que una pregunta que hacemos habitualmente. La verdad es que estás dando muchos datos de mucho valor. Pero imaginemos que tú te encontraras a Cristian en el año 2008, saliendo de ISD a Rigoni, pensando en qué hacer y en el futuro, si te lo encontraras ahora con el Cristian de ya, pues, no, 17 años más Uh, experto, más experto. ¿Tú qué le dirías por si hay algún Cristian que nos está escuchando, que quiere iniciar sus primeros pasos, etcétera? ¿Qué consejo le darías? Hoy, súper difícil tu pregunta. ¿Qué quieres que te diga? Porque, a ver, ser general después de la batalla es muy fácil, ¿ya? Entonces, parte de lo que hoy día sé es gracias a los problemas que uno tuvo, ¿ya? Y eso en ese camino, a ver, yo digo, una de las mejores cosas que nos pasó fue haber montado la empresa justo en la crisis subprime. No podría haber habido peor momento en la historia de la humanidad para montar una empresa de fabricación y construcción. Era como, y todos decían, "Tú estás loco". Bueno, gracias a eso aprendí los 100 nos que nos dieron y cómo lograr el sí. Eh, Eso por ese lado. Ahora, pero como enseñanza quizá a ese Cristian hace 17 años, uno también, en la intuición, uno sabe cuando uno está perdiendo el tiempo. No hay que perder el tiempo en cosas que no valgan la pena, en Ujú, clientes que uno sabe que no valen la pena, y no por un tema, no estoy hablando monetario solamente, sino que hay clientes que te drenan recursos eh, que son conflictivos, que les gusta no avanzar. Entonces eso hay que sacárselo rápido. Entonces no hay que perder tiempo, hay que sacarse esos problemas rápido y ocupar ese tiempo por último en fortalecer las otras cosas que son fundamentales, la familia, la señora. Acá esto uno no está solo. Mi señora es un pilar fundamental en esto, es mi partner, mi ayuda, el cable a tierra, que hace que el back office, ¿ya? Uno está acá en el front line, pero atrás todas esas cosas las resuelve mi señora y mejor dedicar ese tiempo a la señora y a los niños, no, no, que hay gente que no vale absolutamente. la pena. No, y es por supuesto, qué cliente califica y qué no, qué actividad califica y qué no, a qué me Sí. dedico y a qué no. Está súper bien. Y bueno, y el dato que dices de ser constante y tenaz con 100 nos para buscar, o sea, como yo me imagino que tú lo ibas viendo como a veces te enseñan, dice, mira, cada no te acerca más al siguiente sí, ¿sabes? Es como, no te frustres, o sea, llevamos 17 nos y a veces dices, estamos más cerca al siguiente sí. Y Muy uno bien. tenía una idea del negocio que era equivocada. O sea, lo que pasa es que uno quiere hacer algo, pero el cliente no lo necesita. Entonces, al final uno escucha y uno encuentra qué es lo que necesita el cliente. Si al final obviamente, si uno tuviera el dato, que es exactamente lo que necesita ese cliente, uno lo va a lograr más rápido, pero es parte del proceso y uno no puede simplemente vender lo que no quieran, es lo que necesita. Sí, sí. Y eso es dinámico. Sí, sí, no, lo que decías tú, si el cliente tiene el dolor, si necesita algo, y luego, claro, obviamente si tiene el presupuesto también, tienen que cumplirse las 2 cosas. Sí, sí, tienes toda la razón, súper buen dato, Cristian. Mira, tenemos nuestra última sección, nosotros le llamamos Pasa la Viga. Y en Pasa la Viga, lo que le pedimos al invitado es que nos sugiera a un futuro invitado del podcast Líderes de Acero. Cristian, ¿a quién invitamos para un futuro episodio? ¿Quién tienes en mente? Mira, José.
en el desarrollo de nuestra empresa, tú has sido un pilar fundamental. Y de la misma manera, Ujú. ahora le voy a tener que pasar la pelota a Pablo Fernández, Muy eh, bien, muy bien. porque tú nos ayudaste en la parte, llamémosla software, Ujú, ingeniería, y en la ujú, parte de producción, el ujú, apoyo de Pablo fue fundamental, fundamental. No es un vendedor de máquinas, o sea, ujú. nos ha vendido las máquinas, pero no es un vendedor de máquinas. Y nos Ujú. ha vendido soluciones, entonces eso siempre se agradece. Muy bueno. Yo creo que no. Y ha sido un aglutinador de la industria. Todo esto, bueno, te conté el primer viaje al IP Tour ahí el 2013, pero después de eso hemos ido un montón de veces y hemos aprendido tanto en esos viajes, conocido a gente tan valiosa del rubro. Hay todo un ecosistema acá en Latinoamérica, de maestranza, Sí, fabricantes de acero, centros de servicio. Ya muchos nos conocemos gracias a estos viajes. Si no fuera por sí, estos viajes, no los conoceríamos. Y ahí Pablo ha sido, bueno, con Juanma, fundamentales. Así sí, que sí. le paso la pelota Muy con la bien, vida a muy Pablo. bien. Pues ya lo tenemos. Oye, pero ahí no acaba el trabajo, como dicen en Chile, ahí no acaba la pega. ¿Qué pregunta le hago a Pablo? ¿Qué pregunta le manda Cristian a Pablo? Uy, esa está interesante y difícil de responder. Mientras te lo piensas, mira, en base a lo que dices tú del ecosistema, voy a aprovechar y, como os decía al principio del episodio, estamos absolutamente encantados y agradecidos del seguimiento que hemos tenido. Y sí que os queremos pedir que os suscribáis, porque ahora sabemos que hay 10.000 personas por episodio, pero no sabemos quién es. Y entonces la idea que Cristian pone encima de la mesa del ecosistema, que nos ayudemos, que nos conozcamos, la podemos conseguir si sabemos quiénes somos. Entonces os diría que si os podéis suscribir, nos ayudáis enormemente. Así que mira, he Te puesto digo aquí eso. esta cuña de publicidad y ahora te pregunto, ¿tienes la pregunta que tenemos para Pablo? Ah, eh, mira, yo le preguntaría a Pablo cómo diablos lo hace para atender a tantos clientes y Ya, tan bien, en el sentido de siempre como sí, que tiene tiempo. sí, Maneja su tiempo muy bien, muy sí, bien. sí. Y logra concentrarse, meterse, siendo que tiene un montón de clientes, pero se toma el tiempo. Esa sería la pregunta. Muy bien. Mira, yo lo he visto algunas veces en ferias que hemos coincidido y la verdad es que tiene, lo hace muy bien. Porque claro, en las ferias, tú sabes, pueden venir muchas personas a la vez, puede haber rato que estés solo, pero puedes a veces interactuar con 3 clientes que ven ese minuto. Y él es un maestro, sin duda. Así que le diremos eso, cómo consigue atender bien a, a todos los clientes cuando lo requieren. Yo creo, hombre, yo creo que se va a sentir muy agradecido, tanto de la invitación como de la pregunta. Y la verdad que lo merece. Muy bien, pues oye, mira, la verdad es que ha sido, ya lo esperaba, pero, pero la verdad es que tenía muchas ganas de tener este episodio contigo por la gran amistad, por lo que nos has ayudado siempre también, pero ha salido, yo creo que los que nos siguen van a estar de acuerdo que es un episodio con muchas enseñanzas, ¿eh? De cómo has ido pivotando el negocio, de cómo has ido buscando resolver los problemas que van surgiendo. Yo creo que son muchas, muchas las enseñanzas compartidas y te lo quería agradecer enormemente, que hayas asistido con nosotros a este episodio. No, yo te agradezco mucho la invitación, la verdad, honrado por otro lado, de estar acá, porque es si piensas tú, nosotros partimos de cero y tener esta exposición, dentro de este grupo de grandes antecesores que han pasado por este podcast, la verdad que es un honor y te lo agradezco muchísimo. Agradecido como siempre. Muchas gracias, Sí, Cristian. ojalá. Aquí ponemos final a este episodio, a este nuevo episodio de Líderes de Acero. Y como siempre, quería agradecer a mi equipo, a Delphi en la producción, a Ana y Nelson en la edición, el hecho que hagan este formidable trabajo en todos y cada uno de los episodios. Y por lo demás, como os decía, eternamente agradecidos a todo el apoyo, a todas las ideas que nos estáis dando de secciones, de cómo hacerlo, pregunta esto, pregunta lo otro, haz siempre las mismas preguntas, a ver cómo lo resuelven. Estamos intentando procesarlo todo y esperamos mejorar en los futuros episodios. Os queremos agradecer ese apoyo. Así que, sin más, me despido y nos vemos puntuales y alegres la próxima semana. Hasta pronto.